Bueno, muchas gracias. Quiero antes que nada felicitar a los organizadores, a Daniel, que fue el coordinador del evento, y un poco la idea también, y a todo el CAP, la verdad que felicitaciones por la ordenanza que presentaron ayer, que fue aprobada, buenísimo, para los que llegaron tarde sobre el plástico de un solo uso. Ayer fue aprobada esa ordenanza y por la organización de este evento. La verdad que es un tema muy importante para la ciudad de La Plata y para la provincia de Buenos Aires especialmente. Un tema que interesa mucho y bueno, bienvenidos a todos y esperemos que sea el primero, como dice, y no sea el último, ¿no? Que podamos hacer más seguido estos encuentros y contar con la presencia de todos ustedes. Bueno. Yo voy a hablar un poquito del cambio climático y cómo nos está afectando a todos. Y esto empezó un poquito mientras estábamos en la pandemia. Yo no sé si han participado en una charla que yo di durante la pandemia virtual, en el marco de la Facultad de Ciencias Naturales, de un curso sobre minerales construidos, naturales y construidos. Y yo estoy investigando un poquito, y en ese momento, no sé si habían visto en las redes, en los medios, que salió mucho estas imágenes de China, de Europa, de Alemania, donde se apagaron las luces de golpe. O sea, en un mes de pandemia, de encierro, se apagaron las luces, se bajaron las emisiones de dióxido de carbono y dijimos todos, podemos contra los efectos del cambio climático, podemos disminuir el uso de los gases de efecto invernadero, y esto tuvo unas caídas de como el 20%. No vieron la positiva, después si quieren se les paso el PDF porque tenemos poco tiempo y estamos medio atrasados, pero había muchos datos sobre esta caída de los gases de efecto invernadero, de las emisiones sobre todo, y del impacto que estaba generando. Se hablaba de 2020 de una caída de entre el 20 y el 30% de las emisiones, incluso de dióxido de nitrógeno, emitidas por el uso de energía, por el uso de combustibles fósiles. En el 2020 ya se empezó a relatar que esta caída repentina de las emisiones iba a ser temporal. Sabíamos que la pandemia iba a pasar, o teníamos esperanza, digamos, y sabíamos que esto iba a volver a su vieja normalidad, o digamos, a su real normalidad, ¿no? Ya se había pronosticado que para el 2020, 21, 22, ese 20% que había bajado iba a subir de nuevo, porque íbamos a volver a utilizar combustibles fósiles, íbamos a seguir con nuestra vida normal, y eso iba a implicar el aumento de los gases de efecto invernadero, y eso es exactamente lo que pasó, ¿no es cierto? Si vemos ahora un poco cómo estamos parados, esto después si quieren buscarlo, me parece que está muy bueno, el Lord Carbon Project, me parece que da datos muy importantes y muy interesantes de lo que está pasando, y cómo ya en el 2021-2022 nos recuperamos con un alza del 5%. Ahí decía Martín Capello, que estuvo en el COP27, que hasta incluso estamos en un número récord de emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, de los impactos realmente, y ya este año mismo ya superamos el 1%, y este informe es de mitad de año, o sea que para fin de año seguramente va a ser mucho más que eso. Estos gráficos me parece que muestran mucho. Estos puntitos blancos esta es la caída justamente por el COVID-19, cómo bajó esas emisiones y cómo ahora ya nos estamos recuperando y volvemos a subir, ¿no? Y seguimos avanzando. Esto es del Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, el IPCC, y me parece que me gusta este gráfico porque nos muestra un poco dónde estamos parados. Si nosotros acá estamos en el 2022, este rayo, digamos de alguna manera, muestra la pandemia. Son eventos extremos que estamos sufriendo por los efectos del cambio climático. Tuvimos la pandemia mundial que nos afectó a todos. La línea verde es el escenario más benévolo que podemos llegar a tener, acercándonos o estando dentro del 1.5 grados de aumento de temperatura. Todo lo demás, si nos alejamos y llegamos a los 2, lo nombraban al aumento de temperatura en 2 grados, son todos los escenarios cada vez más catastróficos. Fíjense que vamos a tener eventos extremos como la pandemia, como inundaciones, como sequía, como la que estamos viviendo, que van a ser cada vez más drásticas. Fíjense que los rayos generan corrientes cada vez más fuertes. Cuanto más nos alejemos,
este benévolo ideal, que es mantenernos dentro del 1.5 del aumento de temperatura. Cada vez que nos alejemos, los efectos van a ser más drásticos, ¿no? Y eso tiene que ver con poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, al cual estamos muy lejos, ¿no? Les había mostrado que el Acuerdo de París para el año 2050 plantea que tiene que haber 0 emisiones de dióxido de carbono. Vieron lo lejos que estamos, ¿no es cierto? En la COP27 que habían nombrado, Guillermo ahí no me va a dejar mentir, no sé si está al tanto de eso, se lanzó una iniciativa de acción para la adaptación y resiliencia del agua. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas el agua va a ser un factor crucial y va a ser un factor preponderante y va a ser un factor que nos va a impactar a todo el planeta, ¿no? Y cuanto más cuidemos el agua, más cerca vamos a poder estar de este acuerdo y de este benévolo, de este bono en el futuro que pretendemos mantenernos en el 1.5 de aumento de temperatura. El agua es imprescindible. Para eso, acá están planteando 3 prioridades: disminuir la pérdida del agua, mejorar el suministro del agua en todo el mundo, proponer y ayudar a la implementación de políticas y métodos para la acción cooperativa, ¿no? Hoy habían mencionado que si no trabajamos corporativamente, si no trabajamos en cooperación, las áreas académicas que hoy están representadas por un montón de instituciones, las áreas sociales que hoy están representadas por un montón de ONGs, la comunidad en general, la comunidad académica, la comunidad social, la comunidad civil, las áreas de gestión, tenemos que trabajar en conjunto para poder llegar a esta meta. Promover la cooperación y la interrelación entre el agua y las acciones climáticas para lograr, bueno, justamente el objetivo 6, que es el objetivo de conservar el agua, ¿no es cierto? Por ejemplo. El Instituto Meteorológico Mundial este año planteó que el 74% de los desastres naturales están relacionados con el agua. Sequías por falta de agua, inundaciones o eventos extremos por exceso de agua. Bueno, se habló mucho de qué es el cambio climático, así que en eso no voy a hacer hincapié porque ya un poco lo sabemos todos, creo que todos hemos investigado y hemos indagado un poco en esto, cuál es el problema, pero hay acciones antrópicas que están incrementando esto. Y que si el uso de energías renovables, las energías, todo eso, las energías limpias, digamos, todo eso va a mejorar muchísimo esto, pero nosotros como sociedad, digamos, no tan desarrollada, estamos bastante lejos, ¿no? Lo planteaba Martín D'Apelo, estamos lejos de poder alcanzar esa meta, pero sí hay otros factores que impactan muchísimo, en los cuales también podemos trabajar, como por ejemplo la basura. Los rellenos sanitarios también emiten gases de efecto invernadero. El metano es uno de los gases de efecto invernadero que está generando catástrofes también. Y eso sí podemos nosotros trabajar en eso y poder luchar contra eso. Afuera está la gente de la cooperativa que está mostrando su stand, que están haciendo reciclado. Bueno, es un ejemplo en el cual estamos trabajando. El decreto del plástico de solo uso son ejemplos que la sociedad y la comunidad está trabajando en eso para poder mitigar estas acciones que están fomentando los efectos del cambio climático, ¿no? El transporte público, la deforestación, las pérdidas de ecosistemas. Y ahora voy a hablar un poquito de lo que son las pérdidas de ecosistemas, que son importantísimos para amortiguar los efectos del cambio climático, como son los bosques, la deforestación de bosques y la pérdida de ecosistemas como humedales, que ya también se mencionó. Los humedales naturales son ambientes que son esponjas y amortiguan más del 40% de los gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono puntualmente. Son los ambientes más vulnerables y que más están perdiendo y que más están destruyendo. ¿Y por qué voy a hablar de los humedales naturales? Bueno, porque es el tema que yo estudio principalmente, porque es el tema que me interesa, pero además vamos a hablar ahora de las soluciones basadas en la naturaleza, que son soluciones que están muy relacionadas con los humedales naturales porque imitan el funcionamiento de los humedales. Porque se descubrió que los humedales no solamente amortiguan los dióxidos de carbono, no solamente amortiguan los efectos del cambio climático,
condiciones de vida de las poblaciones alrededor de los humedales. También son importantísimos a la hora de amortiguar los efectos extremos de inundaciones, por ejemplo, o de sequías. Entonces los humedales naturales son uno de los ecosistemas prioritarios a conservar, ¿no? Los bosques también, porque los bosques también amortiguan los efectos del cambio climático, pero los humedales se pueden utilizar de ejemplo, que es lo que estamos haciendo un poco en la provincia de Buenos Aires. Estamos queriendo poner estos humedales naturales como ejemplo para mejorar la calidad del agua, para amortiguar los efectos de las inundaciones. ¿Y qué son los humedales? Un poco para recordar a los que no se acuerdan todavía o mejorar, digamos, el concepto, ¿no es cierto? Porque son muy amplios. Humedales naturales hay desde arrecifes de coral hasta bosques inundados. Un bañado en pastizal pampeano también es un humedal. Un arroyo de acá de la zona pampeana también es un humedal. Humedales tienen en común que lo que los define, ¿no? Es que el agua es el factor regulador. El agua y toda la vida, toda la biodiversidad asociada a ese cuerpo de agua. Acá en Argentina se hizo el Inventario Nacional de Humedales en el 2016 por el Ministerio de Ambiente y se tomó una definición donde también el agua es la presencia temporaria o permanente, porque también hay ambientes de humedales que son temporarios, que están solamente cuando hay época de lluvia. Pero el agua siempre es el factor regulador. Pueden ser de agua superficial, puede tener agua superficial o subterránea, pero todos los flujos y todas las relaciones entre el ambiente y las especies que lo habitan están muy condicionadas por el recurso agua. Pero nos importan más que nada las funciones ecológicas que tienen los humedales. A esas funciones ecológicas las vamos a utilizar y las vamos a copiar a la hora de aplicar soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los humedales, como dijimos, entre otras cosas, hacen lo que es producción primaria, o sea, generan el oxígeno que necesitamos para vivir, depuran el aire y depuran el agua. Son la recarga de acuíferos también. En muchos lugares necesitamos el agua subterránea para vivir porque no tenemos llegada al agua superficial, y los humedales son la recarga de esos acuíferos, son la protección para que esos acuíferos puedan tener agua y agua limpia, y agua pura, y agua que se pueda utilizar para la bebida humana. Y depuran, sobre todo nos interesa el tema del control de la calidad de cómo depuran el agua contaminada. En muy poco tiempo los humedales pueden mejorar la calidad de un recurso. ¿Por qué son importantes para mitigar el cambio climático? Porque los humedales, bueno, absorben el 40% del carbono, pero además, por ejemplo, son estabilizadores de costas. En las costas de los ríos, de los arroyos, de los lagos, de las lagunas, necesitamos la vegetación para amortiguar los efectos de las inundaciones, los efectos de la pérdida de ecosistemas. Regula la calidad del agua, contribuyen a hacer la primera defensa para estos eventos extremos. Pero también son ambientes muy vulnerables al cambio climático y son ambientes que se pueden perder en poco tiempo. Hay muchos lugares donde la presión inmobiliaria está destruyéndolos, está reemplazándolos por tierras para poder construir. La presión agraria también se está reemplazando humedales para tener cultivos. Todo eso hace que sean ecosistemas muy sensibles. Y voy un poco a lo que nos interesa ahora. Obviamente, como podrán leer en un montón de lugares, se están perdiendo ecosistemas, se han perdido el 70% de los ecosistemas en el siglo XX se perdieron. Con respecto al siglo anterior se perdieron un gran porcentaje de estos ecosistemas naturales, ¿no? Y yendo a lo que nos importa para redondear, las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza son muchísimas. Hay muchas formas de tomar el ejemplo de la naturaleza para poder aplicarlas en el territorio y mejorar la calidad de vida de las personas. Pero nos interesa ahora un poco más las relacionadas con el agua, porque volvemos al punto de que el agua es un recurso muy importante que necesitamos cuidar. Algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza son la reforestación, por ejemplo.
reforestar, plantar un árbol es una forma, una solución basada en la naturaleza, rehabilitar ecosistemas. Las prácticas agrícolas, la agroecología sería una forma de solución basada en la naturaleza, porque utilizan la forma natural de la naturaleza para producir cultivos. Y los humedales construidos, que son un poco lo que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires para implementar para el pulido del agua local contaminada, ¿no? Bueno, algunos de los ejemplos, más que nada, les voy a mostrar imágenes para que vean de qué se trata. Estos son humedales construidos, son ambientes naturales como humedales naturales, pero hechos por el hombre, justamente con la idea de poder depurar el agua. Se puede utilizar para pulir el agua de una planta de tratamiento, para mejorar el impacto sobre los cuerpos receptores, que son los arroyos en general, o lagunas o lagos. Pueden ser de distintos tipos, hay muchísimos tipos de humedales distintos con distintas aplicaciones en el mundo y que están funcionando muy bien y con muy buenos resultados. También pueden ser acciones domiciliarias. En casa, acá está mi mamá y mi papá presentes que vinieron a escuchar, hicimos un terreno de infiltración. ¿Hace cuánto, papi? ¿Cuánto hace que está hecho, mamá? ¿Como 15 años? 15 años. Funciona bárbaro, nunca tuvimos un problema. ¿Quién tiene pozo ciego en la casa? ¿Quién tiene pozo ciego? ¿Han tenido problemas? ¿Han tenido que llamar al pocero miles de veces? Esto reemplaza el pozo ciego, no contamina el agua subterránea y además no tiene costo, porque simplemente son caños perforados. Entonces hay un montón de soluciones que ustedes sabían. ¿Hay alguien que no sabía que existe el terreno de infiltración? Todos sabían, la mayoría no sabían. ¿Por qué? Porque no lo podemos difundir, porque la gente no se entera de esto. Y sin embargo es una solución para tu pozo ciego, para evitar tener que llamar al pocero a cada rato. Porque en la provincia de Buenos Aires el pozo ciego se impermeabiliza muy rápido por el tipo de terreno que tenemos. Y en muchos lugares, ¿no es cierto? Otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza son los sistemas de drenaje urbano sostenibles. Son sistemas que también sirven para depurar el agua, pero además sirven para amortiguar inundaciones, para evitar los problemas en las ciudades, en las zonas urbanas. Y además sirven también para captar el agua de lluvia. Hoy tenemos en La Plata una sequía terrible en toda la zona, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y no usamos el agua de lluvia. ¿Alguien tiene en la casa un colector de agua de lluvia? 3, 4. Todas las casas podrían tener colectores de agua de lluvia. Es un sistema súper sencillo. Es una cañería con un sistema de almacenamiento nada más. Y ese agua se podría utilizar para regar, para lavar el auto, para un montón de cosas. Son sistemas muy sencillos. Otros sistemas también son, bueno, todo lo que son los sistemas urbanos sostenibles, sistemas de captación de agua, sistemas de drenaje urbano sustentables, también son soluciones basadas en la naturaleza. Y para terminar con las soluciones basadas en la naturaleza, también hay soluciones de macrófitas flotantes que se pueden utilizar tanto para depurar el agua como, por ejemplo, para un problema grande que tenemos en la provincia de Buenos Aires, son las cianobacterias. Hoy hay floraciones de cianobacterias que están generando problemas terribles para la potabilización del agua. Bueno, las macrófitas flotantes, hechas en islas flotantes o controladas, son una barrera para las cianobacterias. Esto no está muy estudiado, esto no está aplicado en Buenos Aires, en Argentina. Hay muy pocos ejemplos, muy pocos intentos de estudio, pero bueno, estamos tratando también en la provincia de Buenos Aires de ver si podemos implementar estos sistemas. Bueno, cerrando, ¿qué podemos hacer nosotros? Alguien dijo, con andar en bicicleta no vamos a mejorar el cambio climático con sacar la bicicleta o con plantar un árbol o con tirar la basura. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si cada uno de nosotros pone su semillita, cada uno de nosotros hace algo en su casa, en su trabajo, en su espacio, en su vida, un cambio pequeñito, podemos hacer grandes cosas. Juntos creo que podemos hacer grandes cosas. Nosotros vamos a hacer ese cambio que queremos ver en el mundo. No podemos esperar que el otro, el ingeniero, el científico, el político, el director, el subsecretario se encargue de esto. Nosotros tenemos que hacer el cambio que queremos ver en el mundo, y aunque seamos pequeños, poco sea lo que podemos hacer, una
árbol lo puede plantar cualquiera, la basura en tu casa la puede sacar cualquiera, y dejar el auto y sacar la bicicleta también. Y eso es el cambio que tenemos que empezar a pensar cada uno de nosotros desde casa.